La invitada de Infoanálisis esta mañana es la abogada y periodista Rita Vázquez. Ella es la directora general del diario La Prensa. Rita, buen día, bienvenida a Infoanálisis. Buenos días a todos y gracias por la invitación. Rita, la idea es hacer un balance de lo que nos está dejando el año 2022 para hacer un alto allí y entonces ver qué es lo que se está avisorando en el futuro para el próximo año, con un año preelectoral. Así que vamos a hacer ese tipo de análisis de lo ocurrido y de lo que está ocurriendo ahora mismo, porque, como es conocido, el Ministerio de Comercio e Industria se reunió con la empresa o con ejecutivos de la empresa First Quantum, y ellos están avanzando en lo que es el inicio de dos procesos de arbitraje contra nuestro país. Se trata de dos figuras. Una es lo que se llama el arbitraje comercial, que tiene que ver con el contrato del año 1997, que fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. Y el segundo arbitraje tiene que ver con lo que es el tema de la inversión, que se ampara bajo el TLC, el Tratado de Libre Comercio con Canadá, donde, pues obviamente, First Quantum, que es una empresa canadiense, se va a recurrir a esto. Como abogada, Rita, ¿qué te parece? Primero, esta reunión con el gobierno panameño para tratar el tema de los arbitrajes de interpretación. Bueno, pienso que es lo que le corresponde al gobierno hacer. El gobierno tomó una decisión bastante agresiva, por así decirlo. De alguna manera llevaban ya su ratito negociando o conversando con la minera la legalización de un contrato que que era ilegal, un contrato que la misma Corte Suprema de Justicia en su momento determinó que era inconstitucional, o mejor dicho, la ley por la cual se daba vida jurídica a dicho contrato. Habiendo dicho eso, según entendemos, pues las negociaciones fueron tomando suficiente cantidad de tiempo hasta que el gobierno dijo, bueno, suficiente, o negociamos ya, o firmamos contrato. Pues no se firmó el contrato y el gobierno tomó una decisión, en mi concepto, algo arriesgada. Yo espero que un riesgo calculado por parte del gobierno, porque las consecuencias económicas para nuestro país, si este arbitraje se materializa y vamos a pelear, por decirlo de esa manera, las consecuencias de aquella decisión del gobierno a un juzgado internacional ante un arbitraje internacional, pues las consecuencias podrían ser fatales, como ya todos sabemos, ¿no? Para nuestro país, Ahora, económicamente hablando. pero Panamá ha tenido suerte en cuanto, por ejemplo, al arbitraje, cuando la situación de la autoridad del Canal de Panamá con la empresa esta. Bueno, estamos hablando de dos cosas muy distintas. La autoridad del canal es una entidad que se ha manejado desde la reversión a Panamá con las mejores calidades, la mejor calidad no solo de servicios, sino de administración, y es más que lógico que esté preparada para enfrentar este tipo de situaciones a nivel internacional. Yo no estoy seguro de que el gobierno central esté en la misma posición que el canal. Creo que estamos hablando, es literalmente como si fueran dos gobiernos diferentes, dos países diferentes, son dos cosas diferentes. Ojalá el resto de las instituciones del gobierno se manejaran como se maneja la autoridad del canal, pero bueno, sabemos que no es así. Ahorita, el hecho que ese contrato de 1997 fuese declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, pero la empresa continuó extrayendo materiales, vendiendo, ganándole dinero. Por supuesto. Realmente lo que yo denomino una dádiva casi de pobre, ¿no? Bueno, claro, y nosotros como país estuvimos prestándole a la empresa nuestro territorio, nuestros recursos minerales, para que ellos de alguna forma hicieran sus negocios y nosotros recibiendo utilidades o ganancias, por así decirlo, absurdas, cuando es totalmente por debajo del promedio de la industria a nivel no solo regional, sino global. Rita, yo ¿Crees quería que aprovechar que eres abogada también para hacerte una consulta sobre tu opinión en este caso, porque ayer escuchaba en una entrevista a otro abogado decir en televisión que el fallo de la Corte Suprema de Justicia declaraba inconstitucional
el contrato, la Es la ley, ley, perdón, la la ley ley. y no el Ajá. contrato. Pero si Bueno, el pero la contrato es un ley, contrato ley, estás declarando también ilegal, eso inconstitucional es, el contrato. Pues eso eso es, es un juego de palabras de confunde y vencerás ahí un poquito, ¿no? mira, eso es precisamente el argumento de los abogados de la empresa, ¿no? Y bueno, cada quien tiene el derecho a esbozar o realizar su estrategia de defensa como le parezca, pero en derecho hay una máxima, o sea, lo principal, o perdón, lo accesorio siempre corre la suerte de lo principal. Entonces, si el contrato que le da vida jurídica, si la ley que le da vida jurídica a un contrato es declarado inconstitucional, por supuesto, entonces eso no tendría mayor sentido. Ahora, Va casado, o sea, es que no puedes, yo no soy sí, abogada, lógico, pero la claro, lógica me dice que no lo puedes separar, ¿no? claro, pero bueno, al final de todo este tipo de cosas se ven cuando uno va a arbitraje, cuando uno va a juicios. Vaya, hemos tenido procesos judiciales en este país absurdos, en los cuales hemos visto cosas que son totalmente ajenas a la ley, que han sido falladas por jueces y magistrados. Así que yo creo que ya a mí nada me sorprende en términos de justicia, ¿no? Mira, en la noticia del caso este de First Quantum versus Panamá, esa es una de las noticias más importantes del año, ¿sí? Para cerrar el año, sí, lo que pasa es que como está pasando al final del año, sí, realmente es lo que nos acordamos ahorita, pero sí, creo que puede ser un punto de inflexión en cuanto a la economía. O sea, no hay que olvidar al final del camino la cantidad de aporte que el negocio minero da al Producto Interno Bruto del país, la cantidad de empleos que genera y la cantidad de actividad comercial que se genera en torno a la propia mina. Habiendo dicho eso, tampoco uno tiene por qué estar regalando los recursos, y yo sí creo que esta negociación, no solamente en esta etapa del proceso, sino desde un principio, debería basarse en la buena fe de ambas partes. Y si una de las partes no está actuando de buena fe, y con eso me refiero tanto al gobierno como a la minera, pues los panameños tendríamos que, uno, tener conocimiento de primera mano por parte de nuestro gobierno que eso está sucediendo, y segundo, deberíamos además tener algo que decir al respecto y tener la oportunidad de rechazar o aceptar unas circunstancias como esta, con conocimiento de causa, no con pasiones, no con tú sabes, esto es un tema que despierta toda clase de sentimientos, porque claro, estamos hablando de nuestra tierra, de nuestro ambiente, de nuestro país, de una empresa extranjera, un montón de cosas que se suman en el mismo plato que está servido aquí, pero al final del camino hay que poner las cosas en perspectiva y ponerlas en blanco y negro. Aquí estamos hablando de un negocio, de un ingreso para el país, estamos hablando de una generación de empleos que con la tasa de desempleo que hay en este país, esto sería gravísimo si esos empleos se pierden. Encima de todo, estás hablando también una empresa cuyo, si no estoy equivocada, 40% de la actividad minera global la saca de esa misma mina. O sea, aquí todo el mundo tendría que ganar. Y yo sí creo que, y voy a Pero que sea donde justo, pero que quería sea justo, empezar, y voy, perdón, pero que sea justa por en este supuesto, sentido, es que no hay forma de ganar injustamente, claro. se gana justamente. Y a eso voy, a lo que me lleva desde un principio, desde que empezó el año y realmente desde que empezó el gobierno, todos nos hemos quejado de alguna forma sobre la falta de transparencia. El año empezó con falta de transparencia y está terminando igual. El año empezó con reclamaciones de la gente y los periodistas y la sociedad civil pidiéndole a un gobierno que fuera más transparente en sus acciones, en los gastos, en los temas de planilla. Empezamos el año, un 5 de enero, con el Contralor en la Corte defendiendo las contrataciones de la Asamblea. Ustedes no podrán olvidar jamás ese discurso del Contralor en la Asamblea. Y terminamos exactamente igual, todavía peor. Con la novedad de que en el transcurso del año pues nos dieron el desayuno ese oculto, el veneno ese oculto de la Ley de Protección de Datos, bajo la cual todo el mundo se ampara ahora para no dar información que es de carácter público porque tiene que ver con fondos del Estado, o sea, los fondos de todos los panameños. Rita,
tratando el tema de la Contraloría. Me gustaría, porque nos quedan un par de minutos, escuchar tu opinión acerca del propósito que hay por parte de la Asamblea de que el Contralor tenga absoluta discrecionalidad. ¿Tú qué opinas de eso? Que es otro absurdo más. Es otro absurdo más. O sea, el Contralor tiene una función y bajo ninguna circunstancia es convertirse en fiscal. O sea, la Contraloría tiene la facultad de investigar, que no lo hace, porque para acabar, cuando se le pide investigar, nunca encuentra nada. Abre auditorías que nunca encuentran ningún mal hacer. Hay que recordar que al Contralor lo nombró la Asamblea. O sea que al final del camino, ustedes de verdad creen, digo, yo me sorprendería mucho si en lo que queda de el tiempo que le queda al Contralor, él encontrara algo realmente en contra, no del gobierno, en contra de la Asamblea, en esa auditoría. Pero todos los contralores han sido nombrados por la Asamblea. Lo que pasa es que... No, porque pero acuérdate que pero esa es parte del proceso establecido. Pero una vez ya estás en el cargo, tienes que cumplir con tus responsabilidades como funcionario. Le corresponde a la Asamblea nombrarlo, eso es lo que dice la ley. Pero en esta ocasión y en este periodo fue única y exclusivamente por la Asamblea. En teoría no hubo intervención del Ejecutivo. Bueno, vamos a continuar hablando sobre este año 2022, que ya llega a su final, un par de días, y también la proyección para el año 2023 con la directora del diario La Prensa, la abogada y periodista Rita Vázquez. Viene más aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente. Bueno, Rita Vázquez, directora del diario La Prensa, está esta mañana aquí en Infoanálisis. Rita, en el año 2022, otro de los elementos que ha sido una constante es la figura del camarón o el crustáceo legislativo. Así que eso pone en peligro, por supuesto, la seguridad jurídica de nuestro país, porque lo que vemos con mucha frecuencia es lo que, a mi juicio, son exabruptos legislativos que acarrean consecuencias, ¿ok? Entonces, esa incertidumbre jurídica que va a afectar nuestra reputación como país, que se resuelve con lo que llamamos un manotazo de curul, ¿no? En 2019, cuando el gobierno tomó posesión y el presidente de la Asamblea tomó posesión como presidente de la Asamblea, y luego cuando se religió al año siguiente, él prometió dos cosas: una asamblea transparente y una asamblea de puertas abiertas, ni A ni B. O sea, la asamblea no es una entidad de puertas abiertas, es más, cada vez se restringe más el acceso no solo de periodistas, sino también de personas a la asamblea con la dichosa excusa del COVID. ¿Ok? Y lo otro es, ustedes realmente se han dado cuenta de la cantidad de negociaciones que la asamblea hace a puertas cerradas. Falta de transparencia. Volvemos a la transparencia, Rita. Aquí lo hablamos todo el tiempo, Rita. Aquí en este programa todo el tiempo estamos diciendo exactamente lo mismo, que siguen habiendo más preguntas sin respuesta, que ya no hay conferencias de prensa, que ya los periodistas no tenemos el acceso a ir y preguntar, que muchas veces lo que hay es ¿Cómo es posible que la Comisión de Presupuesto... ¿Cómo es posible que la Comisión de Presupuestos se reúna a puertas cerradas sin acceso de periodistas para discutir el presupuesto de la Asamblea? Eso no puede ser. Cuando la Asamblea tiene que ser a puertas abiertas, o sea, ¿cómo es posible que la Asamblea empieza con un presupuesto de X y termina con un presupuesto, mejor dicho, empieza con un presupuesto de A y termina con un presupuesto de Z a fin de año? Pero Rita, a ver... Y aquí hablamos de miles de millones todo el tiempo, como aquí ya yo creo que hemos hasta perdido, aquí ya hemos hasta perdido la sorpresa por los millones de dólares. Nos hemos insensibilizado. La palabra millones ya pasa inadvertida como algo trivial, ¿no? Pero Rita... nada más son 6 millones, nada más. Sí, sin embargo, yo pensé, y estoy segura que no fui la única, que tras otro de los, posiblemente el hecho más trascendental del año, las protestas de julio, al final no cambió nada. O sea, fue un mes de protestas, un país inmovilizado, una cadena de suministros totalmente paralizada, o sea, todo el drama que se vivió en algunas partes del país, que no sabían si les iba a alcanzar la comida, otras que la gente nada más podía meter tanto de combustible porque no había
hubo personas heridas, todo Exacto. llamativamente no hubo ni un Hubo- muerto, ese es un punto para el gobierno. Y sin embargo, meses después, han pasado, ¿qué? 5 meses, Nada cambió. nada sustancial cambió, porque al final esos 3.25 de subsidio al combustible, o sea, qué bueno por la gente que tuvo un ahorro a su combustible, pero al final no va a tener un impacto ni siquiera a mediano plazo, no va a ser largo plazo, ni a mediano plazo en la vida de la gente. Además lo tenemos que pagar. Ah, igual lo tenemos que pagar. Así que eso es lo único que se me ocurre No, que salió, porque al lo que ha final dicho, y lo tenía en mi lista, es exactamente un año donde probablemente ha habido las protestas más significativas de los últimos, desde Colón, yo creo, desde el quinquenio 2004-2009, cuando hubo aquellas protestas en Colón. Creo que las protestas más fuertes han sido las de este año, y tanto que Y llevó 2005 con a las una reformas mesa- al seguro. ¿Perdón? Y 2005 con las reformas al seguro, que Ajá, también sí, fueron, exacto. sí. Pero Y estas estuvieron allí, ¿no? sí, pero yo además me refería a Colón por la violencia que hubo Ujú. en ese momento, ¿no? Pero más allá, y la cantidad de disrupción que se causó en el país. Pero habiendo dicho eso, realmente nos sentaron en una mesa, nos hicieron perder el tiempo a todos los panameños, estando pendientes de lo que sucedía ahí. Creo que el único ánimo que hubo en ese momento fue de calmar la situación, con verdad o mentira, pero calmarla, y solucionar, entre comillas, el problema que había. Hoy en día, la planilla del Estado sigue creciendo, el Estado sigue gastando a manos llenas en cosas absurdas. Por ejemplo, los 25 últimos millones 2 regalados millones en jamones que yo no he visto, porque esa es otra. Nos gastamos 25 millones de dólares, 25 millones de dólares para regalar jamones. Nos gastamos 25 millones para ¿Dónde crear están esos jamones? político, ¿Alguien sabe dónde para quedaron esos crearle jamones? capital político a los representantes, a los alcaldes y a los diputados. Eso ¿Alguien fue sabe dónde quedaron esos jamones? ¿Alguien ha visto un informe de cuántos se entregaron a qué casa? Supuestamente se iba a usar la cédula. Carolina, Ese era el volvemos al discurso hace punto. un mes, Es la de que se falta iba a de usar la transparencia. cédula para tener un registro, o sea, de que no le tocara más a una persona. Al final, cada representante hizo con eso lo que le dio la gana. El Podrían estar todos clientelismo, metidos en claro. una refrigeradora en su casa y nadie sabe. Así es. Entonces, no estamos en eso, pero los medicamentos, que era uno de los temas principales Sí, de la claro. protesta, no ha cambiado Uno de las nada. promesas, Camila, ni siquiera uno No, de los por temas, eso, una por de las eso. promesas. También, pero hablando Dame de cosas que se el tocaron en la aumento del mesa. presupuesto para la educación. Ah, no, los docentes paralizaron el país, pero no ha cambiado nada en el Ministerio de Educación que nosotros sepamos. Todo sigue igual. Los medicamentos, que también era uno de los puntos de dolor de parte de esas protestas, se inventaron dizque Medixol, el medicamento solidario, que al final ningún medicamento fue solidario porque los que pusieron en la lista no estaban desabastecidos, entonces no sirvió de nada, y los precios siguen igual. O sea, no sabemos de nada significativo que haya pasado con eso. La caja de seguro social, que era otro punto de dolor, ahora no es que la OIT tenía que mandar el informe, es que ahora están esperando que vengan a mostrar el PowerPoint, a explicar el PowerPoint. Así que Mientras otra vez tanto, patean el la bola tiempo con la caja pasa, de seguro social. Mientras tanto, el tiempo pasa y las reservas se siguen agotando. Mira, Ajá, no, Anita, al final, todo eso al traste, por nada. sí, Y pero- que conste, yo soy de la opinión que hubo errores por parte de la mesa de negociación, y yo lo dije en este programa. Esos 3.25 se gastaron toda su fuerza política en negociar ese 3.25, que si 3.50, que si 3.35, es que eso no era lo más importante, y se gastaron toda la fuerza que tenían en negociar eso. Así que yo también creo que hubo errores de negociación por parte de los que estaban sentados, o sea, por parte de los manifestantes. Yo siento que no le sacaron el torque que podían. Ellos empezaron con unas reclamaciones realmente legítimas, que yo creo que Exacto. nadie estuvo en contra de lo que originalmente se pedía. El problema es que en el camino hubo mucha intención de parte de ellos mismos de capitalizar políticamente el diálogo. Y ahí volvemos a lo mismo, el beneficio Se propio. equivocaron. Exacto. ¿Dónde está realmente aquellos panameños, aquellos políticos, aquellos gobernantes que gobiernan o ejercen su labor política o sus derechos ciudadanos en beneficio de la mayoría? Eso pareciese que en este país cada vez existe menos. Pero sí, Ahora, así que al final del día no sacamos nada de esa protesta. porque, Nada. hay cosas, pero ha dejado
además de heridas, llagas, ¿no? Hay llagas ahí que están todavía latentes y voy a explicarme. A ver, parece que hemos vivido mucho, pero hemos aprendido poco. Hay una cosa interesante, es que tradicionalmente las protestas se generan en la capital de la República, se convierte la capital en el epicentro de las protestas. ¿Saben qué? En esta ocasión, no hay que olvidarlo, se generó en el centro del país. O sea, el centro del país fue el epicentro, por ser reiterativo, de esa muchedumbre de personas protestando que después se fue produciendo una derrama hacia el resto del país. El gobierno debe aprender esa lección, ¿eh? Hay Pero un ¿qué cambio. beneficio sacó Veraguas? ¿Qué Sí, es diferente en Veraguas hoy, después de que sí. sus docentes protestaron por un mes? ¿Qué es diferente? No, refiero al hecho Ah, de los que muchachos perdieron un mes de clase. sí, lo que yo digo es que ha cambiado la dinámica. Rita, hay otro tema. O sea, yo respeto las intenciones que vimos al principio de protestar. Puede que no esté de acuerdo con todos los métodos, pero yo respeto que hayan hecho esa muestra de fuerza y que alguien por fin haya asustado al gobierno un poquito en que tenían que ponerse las pilas en algo. O sea, yo eso lo respeto. Siento que se equivocaron, que una vez que estaban sentados en la mesa, no supieron qué hacer y se equivocaron, porque pelearon por cosas que no eran las más importantes. Ellos mismos no estaban unidos en qué era lo que querían. Ajá, y no estaban seguros en lo que querían. Una vez que tenían al gobierno arrodillado, no supieron qué hacer. Muchas Entonces, manos, mira, muchas manos en un plato sirven de arrebato, no es arrebato de arrebatado, sino de arrebato. Ese es el término correcto. Rita, otra situación, la justicia en Panamá. A ver. Mira, yo ahí sí tendría que decir que aunque la justicia ha sido lenta, aunque ha habido circunstancias que creo que todos podemos cuestionar en cuanto a la práctica de la justicia en el país, yo creo que ha habido dos cosas positivas. Una de las cuales, que los casos de alto perfil, las audiencias de los casos de alto perfil, ejemplo, el caso Odebrecht, fueron transmitidas en vivo. No tuvimos que esperar que alguien nos contara lo que pasó allí. Lo pudimos ver de primera mano y pudimos ver no solamente el circo en el que los abogados convirtieron aquella audiencia y bueno, punto para la jueza que se mantuvo firme durante la audiencia al final. Eso fue bueno, me parece que eso es un ganchito que habría que darle al ejercicio de la justicia en Panamá y alabarle el asunto de alguna forma también a la misma Corte y a su presidenta. Habiendo dicho eso, creo que el problema ya no necesariamente es cómo se imparte justicia en nuestro país, sino las reformas que deben implementarse a la legislación del sistema procesal penal y procesal civil en Panamá. Los sistemas nuestros se están quedando obsoletos y cada vez es como cuando el policía persigue al bandido, ¿no? El bandido se vuelve más sofisticado, consigue mejores armas, mejores estrategias y puede seguir haciendo su trabajo. Aquí los jueces y magistrados, el sistema se les ha quedado viejo para todas las tácticas y todos los abusos del sistema que los abogados cometen a diario, ¿no? Hay un elemento que es la imprescriptibilidad. A ver, hagamos historia. En la administración del señor Ricardo Martinelli, que para ser preciso en el 2013, se creó el concepto de la ley 35. Rita, tú recordarás que redujo el término de prescripción de los delitos de corrupción en nuestro país solo al máximo de la pena de esos delitos, cuando antes el término era el doble. ¿Recuerdas? Estamos viendo el resultado hoy día de esa jugada política más que de justicia, ¿no? Muchas de las decisiones que se tomaron durante ese quinquenio en temas de justicia responden exactamente al dicho ese que no se da puntada sin dedal. O sea, ese fue exactamente el motivo por el cual se tomaron muchísimas decisiones en materia de justicia en ese momento. Y algunas le han costado caros a ellos mismos, porque luego se les ha revertido la tortilla. Pero sí, eso es eso. Yo estoy juzgando para cuando me toque a mí, la cosa no me toque tan dura. Así fue. Eso fue exactamente lo que pasó. Esto ha jugado en contra de los propios involucrados en algunos casos. Sí. Pero Rita, retomo muy brevemente, ha habido
un respiro distinto, una dinámica distinta en la justicia, o yo lo estoy viendo de fuera sin ser abogado, como un acto de esperanza de que aquí va a haber justicia o no? Creo que hay un poquito de ambas cosas, Guillermo, creo que hay un poquito de ambas cosas. Creo que tú eres un eterno optimista en muchas cosas y eso es bueno porque realmente vivir pensando en que todo está mal todo el tiempo también es terrible, ¿no? Pero lo cierto es que el abuso del sistema es lo que no permite que avancemos como deberíamos avanzar. Y siento que de alguna forma la Corte se está blindando para evitar que esas cosas pasen, pero va a tomar un poco, bastante más que eso. Yo dentro es que tu evaluación indica que soy optimista. Cierto, soy optimista. A veces soy pesimista, pero un pesimista es una persona que está debidamente informada, ¿no? Ahora, el esfuerzo por desmantelar la madeja de complicidades y las redes de corrupción, creo que se ha sentido un poco, o no, Rita, así muy brevemente. Sí, efectivamente sí, y parte del tema de transmitir las audiencias es parte de eso, ¿no? De que la misma población pueda ver y tomar sus conclusiones. Pero, y estoy clara que por algo hay que empezar, y hay que empezar tal vez de arriba hacia abajo, pero mientras los jueces sigan siendo interinos, mientras ellos, su puesto de trabajo pende de un hilo. Sí, no vamos a hablar de eso al regreso y de otros temas, de lo que nos deja el año 2022 aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Vamos a hacer un ensayo, ¿no? Vamos a hacer picadito los comentarios para hacer más enriquecedor el programa. Uno, los casos de corrupción pendientes, mucho por construcción de obras de cuestionable uso, los millones de dólares que se han ido por el grifo. Pero hay una realidad. La justicia tiene una deuda con nosotros, con la sociedad, y es que tanto el Procurador General de la República como los jueces están en condición de interinidad. Esto es, están agarrados de la brocha sin escalera. ¿Tu opinión como abogada, rapidito, Rita? Imagínate que tú trabajaras para una empresa cualquiera y que te renovaran tu contrato de trabajo todos los meses. Y tu labor dependiera de que todos los meses tu jefe decidiera o no renovar tu contrato. Eso no le da seguridad a nadie. ¿Y por qué razón no se ha procedido, Rita, en tu opinión? En el judicial, pues ellos han alegado un montón de causas, falta de presupuesto, falta de interés, yo le agregaría, pero sobre todo para mí es un tema de control sobre lo que sucede a ese nivel. Usted tendrá que recordar que hace unos años el entonces presidente de la Corte, José Ayú Prado, agarró y nombró un montón de gente a su placer. Cientos de personas. Exacto, dentro del sistema penal acusatorio, como en diferentes posiciones, y todas esas personas te deben su puesto a él. O sea, te deben un favor. Entonces, por eso que cuando vemos cosas que son incongruentes dentro del SPA, uno tiene que pensar mal y pensar, caramba, si espero que esta persona está interina, está cuidando su puesto, no quiere que lo despidan, es su ingreso familiar. No, lo que hay que hacer es dotar el sistema de los recursos necesarios para que puedan implementar la carrera judicial y se pueda nombrar o abrir a concurso todas esas posiciones. Y no solamente que se anuncie el concurso como ya ha pasado, sino que realmente se abra el concurso, se lleve a concurso y se nombran las personas como corresponde. Se les dé a esas personas la seguridad. La semana pasada hicimos una publicación de 2 entregas en la prensa que escribió como colaboración externa la periodista Grisel Betancourt, en donde en esas publicaciones había testimonios de abogados o jueces interinos dentro del SPA que fueron despedidos por tomar una decisión hacia un lado o hacia el otro. Alexandra, No, yo estoy totalmente de acuerdo con Rita. Yo sé que es un tema que aquí lo hemos hablado, que se han hecho muchas promesas de mejoría, pero hasta que esas cosas no se resuelvan, yo creo que nunca vamos a echar para adelante la justicia por las mejores intenciones que pueda tener la magistrada presidenta, ¿no? Pero hay acciones concretas y puntualmente esa es una, definitivamente. Son funcionarios que no pueden, a pesar de que tienen no sé cuántos años en los puestos, ni siquiera pedir un préstamo bancario, no aplican. La adulación al poder es una realidad en todos los gobiernos.
los círculos ceros no permiten que los presidentes estén enterados de la realidad que marchita las administraciones. Los medios somos, lamentablemente, para ellos y gustoso para nosotros que estamos dando a conocer los escándalos directos y las incapacidades manifiestas en varias carteras. Llegamos ya a un año preelectoral. ¿No sería hora ya de que se considere, dime brevemente, de repente refundar el equipo o darle un oxígeno, oxigenar el equipo de gobierno después de 3 años y tantos de ejercicio? Es que ya ni sé si vale la pena. O sea, yo creo en el relevo y creo en hacer algún cambio, pero ya estamos a 1 año y pico de que salgan de ahí. Entonces, realmente a estas alturas yo no sé si va a ser más mal que bien, en honor a la verdad. Mira. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Bueno, aprovecho para poner un par de temas en la mesa y ustedes escojan el que quieran. Para algunos de los temas que yo recuerdo de este año, 1, basura, la ciudad inundada en basura como nunca la he visto en mi vida, y no vemos no he visto cuál es la estrategia a corto, mediano y largo plazo para solucionar ese tema por parte de todos los actores que tienen que ver con los desechos. Número 1. Número 2, al mismo tiempo que están llenas de basura, esas basuras están ocupando huecos que están por toda la ciudad. Ha sido un año desastroso para la infraestructura panameña. No hay calle que se salve. No solo en la ciudad. No, en todos lados. País, Campana, por ejemplo, Campana es una trampa de muerte. Espero que no estar salando a nadie, pero verdaderamente Campana actualmente es una trampa de muerte. Número 3, relacionado a infraestructura, la explosión del pH urbana, que eso fue que el 1 de noviembre, han pasado casi 2 meses, y todavía no vemos un informe de cuáles fueron las causas, o sea, una respuesta final o preliminar oficial de cuál fue la causa. 4, caos en Darién por la explosión migratoria que se dio, que Panamá, dentro de todas las cosas malas, Panamá es el país que ha dado la cara en el tema migratorio por parte del continente. En eso sí, podemos estar orgullosos que hemos brindado servicios a estos migrantes que muchos otros países no han hecho, y existe un plan de migratorio. Puede que haya personas que digan que no es el mejor, pero sí me gustaría destacar dentro de todo lo malo, eso es algo que Panamá ha hecho bien a nivel regional. En 4 minutos podría resumir la respuesta. Ajá, ahí tienen 4. Escojan. Tienes para 4 programas. Tienen 1 minuto para cada uno. 100% de acuerdo con Camila. La ciudad es un caos. La ciudad no solamente es un tema de basura. Es un muladar. Es horrible. La ciudad está horrible. Está fea, está sucia, está descuidada, no hay ornato. Las incongruencias del alcalde empezaron en enero y estamos en diciembre y sigue con incongruencias. Empezó con el tema del mercado y terminó con el tema de las luces navideñas. Creo que no hay mucho más que decir, pero yo creo que no he visto un funcionario más incapaz en este gobierno. Se pelea con Sabonge, el ministro del MOP, porque luego vemos que no hay absolutamente ningún interés, hacen licitaciones ya para qué. O sea, realmente en lo que hemos llegado, a lo que ha llegado, uno necesita comprar llantas todoterreno para circular en la ciudad, porque es realmente un campo minado por todos lados. Campo minado, Darín. La desidia, el descuido, el poco me importa con la ciudad y con el país en general de algunos funcionarios es irrescatable. Darién, Rita. Darién, a mí realmente me parte el alma, no solamente ver los migrantes que llegan a Darién luego de haber atravesado la selva de la forma en la que la atraviesan, sino ver cómo los miles de panameños que viven en Darién viven en un olvido ingrato, en un olvido imperdonable por parte de todos los gobiernos. Es la provincia más olvidada, pero a la vez la provincia que tiene la mayor riqueza natural de este país. No sabemos lo que tenemos ahí, Rita. No sabemos, ni queremos saberlo, porque lo explotamos a diestra y siniestra sin ningún tipo de regulación, y como al que está en la papa, por decirlo en ese momento, le conviene. Y para otra respuesta, Rita. ¿Perdón? pH urbana. Y el pH urbana, imperdonable. Ahí tienes inversiones de un montón de personas, nacionales y extranjeros, sus casas, sus hogares,
su santuario totalmente tranquilidad, su destruido tranquilidad. o sin poder accesarlo, y pareciera que hubiese algún tipo de falta de empatía de parte de todos los funcionarios que ahí se han involucrado. Ahí no ha habido absolutamente más que tiradera de bolas entre unos y otros que evitan darle respuesta a las personas que viven o vivían en ese edificio y que hoy en día tienen que ver cómo resuelven. Porque resulta que son personas que pudieron comprar ese apartamento y pueden resolver su situación, pero nadie sabe realmente cómo están a chequear a los demás. Y es un error de parte no solamente del Estado, sino también de las autoridades gubernamentales y de la ciudadanía, el no tener empatía con las personas que viven en ese lugar. Y más allá del tema de la empatía, Rita, yo soy vecina de la calle 54, así que obviamente estoy en ese grupo, pero es que el tema de la impotencia de no saber qué pasó y que Claro. puede volver a pasar, porque como nadie sabe qué pasó, tú sientes que eso puede volver a pasar en cualquier otro lugar de la Eso no es ciudad. más que el resultado de una larga cadena de gente que no hace su trabajo, que hace mal su trabajo, que es corrupta. O sea, es una cadena de sucesos o de circunstancias o de hacer y de no hacer de un montón de gente que no cumplió con su labor de salvaguardar el bienestar de la población. Nos Eso sentimos Rita, vulnerables. Yo creo que al final los ciudadanos nos sentimos porque le abandonados. puede pasar a vulnerables. cualquiera. Claro, por A supuesto. cualquiera. Rita, lamentablemente nos está pasando que el tiempo se nos ha consumido. Rita, muchas gracias por participar aquí en Infoanálisis. Se agradece, se aprecian mucho tus aportes. Deseamos un feliz año 2023. Que la pases muy Y bien. para todos ustedes. Y gracias por invitarme. Feliz año, Rita. Igualmente. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeo.